Gloria a Dios, bendiciones mis amados hermanos. Vamos a continuar con la lectura del libro Probando a los Apóstoles del Tercer Milenio, escrito por el apóstol Sergio Enríquez. En esta oportunidad vamos a leer el capítulo número 4, el cual lleva por título Los Estrategas. Estrategia, del latín estrategia y del griego arte de dirigir las operaciones militares, arte traza para dirigir un asunto en un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. Los apóstoles son los estrategas de la iglesia. Para abordar adecuadamente este tema, creo que lo primero que debemos averiguar es qué significa la palabra estrategia en la Biblia, para luego poder unir las piezas del rompecabezas y obtener la perspectiva de lo que el Señor nos quiere enseñar. Estrategia viene de la palabra griega estrategia, la cual a su vez viene de la palabra estrateumai, la cual significa hacer una expedición militar o dirigir a soldados hacia o en la batalla. Por esta razón, estrategia significa guerra, servicio militar, milicia y campaña. La concordancia Strong amplía la idea al definir la palabra estrategia vinculada con el apostolado, figurativamente en la carrera apostólica. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. La palabra contienda en la versión Las Américas y warfare en la King James aparece en el diccionario Strong griego y hebreo como la palabra estrategia. Estrategia, palabra griega 4752, servicio militar. Figurativamente, carrera apostólica, como de privaciones y peligro, milicia. Palabra griega 4754, voz media de la base de 4756, servir en una campaña militar. Figurativamente, ejercer el apostolado con sus deberes y funciones arduas, contender con las inclinaciones carnales, soldado, milicia, batallar y combatir. Y es muy interesante que para capitán, magistrado, comandante de una armada, gobernador, se usa la palabra griega estrategos, que nosotros conocemos como estratega, dándonos a entender que en el sentido espiritual los apóstoles son vistos como los estrategas de la iglesia, y sin la función de la iglesia difícilmente podrá sostener una campaña militar victoriosa contra sus adversarios. Sería como tener un ejército sin oficiales que lo dirijan. Veamos a estos apóstoles estrategas en Hechos capítulo 1 versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. La pregunta que surge es, si ya habían 11 apóstoles, ¿para qué nombrar uno más? Y para responder esa inquietud tenemos que analizar el número 12, que fue disminuido al ser destituido Judas. Las tribus de Israel eran 12 y aparecen sus nombres en las puertas del muro de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21 versículo 12. La gente que estaba en el aposento alto eran 120, igual a 12 por 10 aparecen 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:14. Por lo que podemos discernir que simbólicamente había una tribu sin cobertura apostólica y no debían permanecer de esa manera. Esto me lleva a considerar que una de las estrategias para la iglesia es que no hayan ovejas sin pastor ni pastores sin apóstol. Deben haber cobertura, pues escrito está Job 26:6,
El sepulcro es descubierto delante de él y el infierno no tiene cobertura. Isaías capítulo 4 versículo 5. Y criará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá cobertura. Basados en el conocimiento de la voluntad de Dios, los 11 apóstoles llevaron a cabo la estrategia de Dios, planificando y administrando adecuadamente. ¿Para qué entonces se derrama el Espíritu Santo que Dios habría prometido que vendría? Este glorioso advenimiento dio como resultado una revolución en la naciente iglesia, la cual trajo un crecimiento acelerado, ya que en pocos días llegaron a ser más de 8,000 personas, y esto trajo también otro tipo de bendición, como lo fue la económica, puesto que todos vendían lo que tenían y lo traían a los pies de los estrategas, quienes ahora tenían que administrar bienes materiales además de los espirituales. Sin embargo, este crecimiento también provocó algunos problemas que requerían una adecuada planificación y administración estratégica de la iglesia, y podemos ver a los apóstoles estrategas tomando decisiones nuevamente a raíz del problema que se da en Hechos capítulo 6, en la cual surgen las murmuraciones que hubieran podido llevar a la iglesia a su primera división. Inmediatamente se reúnen los generales para tomar decisiones y la estrategia con la cual iban a administrar la iglesia. Hechos capítulo 6 versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesa. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Nuevamente, esta planificación y administración de los estrategas llevó a la iglesia a un crecimiento numérico descrito en el verso 7, lo que traería a los apóstoles nuevos retos, pues ahora muchos de los sacerdotes levitas obedecían la fe, y esto era una bendición, pero también traería nuevos problemas, porque estos sacerdotes eran los únicos que seguían la ley de Moisés y debían administrar los bienes del santuario. Así que venía otra revolución a la iglesia, que básicamente era judía, porque primero los laicos sin jerarquía eclesiástica ahora eran la cabeza, y segundo, pronto entrarían los gentiles a la salvación. Este tipo de cambios molestó a algunos de los que no habían sido convertidos, y empezaron una persecución en contra de la iglesia que llevó a la muerte de Esteban, lo cual fue una estrategia del Señor, pues 2 acontecimientos sucederían. El corazón de Pablo sería cautivado y empezaría la evangelización en Samaria, y con ello la puerta para los gentiles se habría de abrir. Gloria a Dios. Y así Dios fue dando las estrategias a los estrategas para que pudieran administrar, como se la dio a Pedro para pescar aquella mañana descrita en Lucas capítulo 5 versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Y Pedro respondió diciendo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu rema, en tu palabra, porque tú lo pides, echaré las redes. Ese rema fue una estrategia para pescar abundantemente. Una vez más, gloria a Dios, mis amados hermanos. Llegamos al final de la lectura del capítulo número 4, el cual lleva por título Los Estrategas. Les recuerdo que el libro lleva por título Probando a los Apóstoles del Tercer Milenio,
está formado por 7 capítulos y en los días que vienen estaremos dándole continuidad a la lectura del mismo, ya que nos quedan nada más 3 capítulos. Una vez más, que Dios los continúe bendiciendo.